Señor Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de simplemente poder visualizar en cada conversación cómo podemos tomar esos conceptos que usted nos ha dejado en su palabra y utilizarlos en nuestras vidas para que el Evangelio de Jesucristo no tan solo se escuche, sino que también se vea. Y le pedimos que en este momento, a medida que continuamos el diálogo, que sea usted quien dirija las palabras y luego que salgamos de este lugar, que sea usted quien dirija nuestras acciones. Que nada tome lugar aquí, que usted no quiere que tome lugar en nuestros corazones y que no hagamos nada que en alguna manera u otra le dejen ver a las personas a nuestro alrededor que Jesús no vive en nuestro corazón. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús y que no sea nuestra, sino su santa y gloriosa voluntad. Amén. Él no estaba seguro si debía malgastar su tiempo anunciándolo. Sin embargo, decide tomar el instrumento. Estaba lleno de polvo, lleno de cicatrices. Quizás nadie iba a dar nada por él. Sin embargo, el subastador levanta el violín en alto y con una sonrisa empieza la subasta. ¿Quién me da $1? ¿Quién me da $2? El cuarto estaba en silencio a medida que las personas observaban aquel instrumento que no tenía mucho valor en sus ojos. ¿Quién me da $3? $3 a la una, $3 a las dos, $3 a la... Cuando de repente, de la parte de atrás de aquel salón, un caballero con cabello gris, de baja estatura, caminando lentamente, se acerca hacia donde está el subastador, toma el arco del violín, le pide al subastador que le entregue el instrumento y empieza a tocar una melodía tan hermosa, como esa melodía que cantaron los ángeles cuando anunciaron el nacimiento de Jesús. Todo el cuarto, que en un momento estaba en silencio, ahora estaba gozoso. Lágrimas en los ojos de algunas de las personas, sonrisas en los rostros que antes estaban serios. Ahora nuevamente el subastador levanta el arco y el violín y dice: vamos a tratar nuevamente. ¿Quién me da $1,000? Alguien levanta la mano. ¿Quién me da $2,000? Otra persona levanta la mano. Y luego allá en la distancia, $3,000. $3,000 a la una, $3,000 a las dos, adjudicado. Algunas personas, cuando ven que el instrumento se vende por $3,000 cuando antes pensaban que ni tan siquiera valía 3, no comprenden qué fue lo que cambió el valor del instrumento. ¿Cuántas personas en tu iglesia, cuántas personas en tu vida han crecido quizás en un vecindario donde las barreras culturales le dicen que si tú naciste en esta vecindad, lo único que puedes ser es un criminal? ¿Cuántas personas tú conoces en tu escuela, tus amigos de clase, que viven dentro de una caja que dices, porque tus padres son tal persona, tú tienes que ser esta persona? Lo que las personas no entendían en aquel cuarto de subasta es que lo que le da valor al instrumento es el toque de la mano del maestro. Si de Jesús dijeron que nada bueno podía salir de Nazaret, sin embargo, Él es el único que te puede dar vida. Saben, dentro de nuestra cultura hay dos
personificaciones muy prominentes de Jesús. Una de ellas la conocemos como la Navidad, y en varios de nuestros países como el Día de los Tres Reyes Magos. Y esta temporada está tan comercializada que cada vez que llega la temporada, nosotros estamos acostumbrados a recibir en vez de dar. Y esta temporada nos dice que Jesús es un infante o un niño indefenso, incapaz de protegerse a sí mismo o a aquellos a su alrededor. Hay otra temporada muy prominente que nos da una personificación de Jesús en nuestra cultura y le llamamos la Semana Santa. Es un tiempo en el cual decimos, podemos reflejar en los últimos días de Jesús. Pero ¿cuál es la imagen que nos da esta temporada de Jesús? Nos da una imagen de un rey derrotado. Nos da una imagen de un rey clavado en una cruz. ¿Es eso lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús? Y miren, si se ponen a pensar en las diferentes películas que hablan acerca de la Semana Santa, vemos que el momento climático de la película es cuando Jesús está clavado en la cruz. Ni tan siquiera toman el tiempo necesario para enfocar lo que pasa 3 días después. Cuando encontramos que la tumba está vacía. Lo que nos da a entender entonces que el enfoque es un Jesús crucificado. Pero saben, la victoria que Jesús vino a darte va más allá de la cruz. La victoria que Jesús vino a darte necesita una tumba vacía. Porque Jesús no tan solo saldó la cuenta de tus pecados, sino que quiere darte la vida eterna. Y una tumba vacía dice que Jesús es un Dios vivo, al cual tú y yo podemos servir. Saben, la Biblia claramente nos da una imagen diferente de Jesús a lo que la Navidad o la Santa Cena, la Semana Santa nos dice. Y lo hace a través de historia. Y lo interesante es que cuando nosotros empezamos a estudiar estas historias, vemos que Jesús no se dejó definir, no se dejó poner en una caja por la cultura que lo rodeaba, sino que en muchas ocasiones Él redefinió la cultura. Una de estas historias es la historia cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La cultura de ese día decía que el judío y el samaritano no eran iguales y que por esa razón ellos no podían tratarse. De hecho, esto es algo que hemos reflejado en la conversación que ellos tienen. Cuando la mujer samaritana le hace esa misma pregunta, ¿por qué tú me pides a mí de beber cuando tú eres judío? Sin embargo, Jesús en su interacción redefine la cultura, tumbando las barreras culturales. Él dice, yo soy el que te puede dar agua viva y aquí estoy, judío o no, conversando contigo. A pesar de eso, la cultura de ese tiempo también decía que si uno era hombre, ¿hay hombres aquí? Y más aún que si uno era rabino, un maestro de la ley. Hay algunos eruditos, teólogos, quizás dentro de nuestro, están escondidos ahora, no quieren levantar la mano. La cultura decía que era altamente inapropiado y por debajo de la dignidad de un rabino el hablar con una mujer en público. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y en ese momento, Él estaba tratando de enseñarte a ti y enseñarme a mí que la cultura nunca nos debe definir, sino que nosotros debemos definirla con los principios que Dios nos da. Así como esta historia, hay muchas otras. Pero quiero pasar el resto del tiempo hablando acerca de una que se encuentra en Juan, el capítulo 8.
Me encanta esta historia. Esta historia empieza diciendo, y Jesús se fue al monte de los olivos. Juan 8, versículo 1. Este monte de los olivos era el monte en la base del cual se encontraba el jardín de Getsemaní. Un jardín en el cual Jesús pasó mucho tiempo durante su ministerio en oración, hablando con su Padre. Era también este mismo monte el que se elevaba 300 pies sobre el nivel del área donde estaba el templo. Así que mientras Jesús estaba en el monte, él podía ver el templo a la distancia. La historia continúa diciéndonos que temprano en la mañana, al siguiente día, él fue al templo. Y cuando estaba allí en el templo, el pueblo, todo el pueblo, se acercó alrededor de él y él sentado les enseñaba. Así que pueden imaginarse lo que está tomando lugar en aquel momento. Imagínate en tu iglesia, el sábado, el día de culto. O imagínate quizás en el salón de clases. Allí está tu profesor y está rodeado de los estudiantes. Sin embargo, en medio de todo esto, unos líderes de la iglesia, unos eruditos de la religión, traen como si arrastrando a una mujer y la ponen en medio de la multitud, frente a Jesús, y le dicen, la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. ¿Tú qué dices? Saben, estos eruditos estaban enojados con Jesús, porque durante la fiesta solemne de los tabernáculos, la cual podemos leer en el capítulo previo, Jesús estaba enseñando cosas que lo hacían ver a él como quien era, el Hijo de Dios. Y a ellos, bueno, una de estas cosas que enseñaban se encuentra en Juan 7, versículos 37 y 38, y las palabras de Jesús dicen así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Básicamente Jesús les estaba enseñando al pueblo que si ellos necesitaban conocer el camino a Dios, que era a través de su intercesión que podían conseguirlo, y no a través de los líderes religiosos o de las pautas culturales que estaban presentes en la sociedad. Y ellos simplemente trajeron a esta mujer para tentarlo y para tratar de hacerlo caer, porque ellos sabían que no importaba cuál fuera la respuesta, tenían algo contra de él. Si él decía, déjenla libre, entonces le iban a decir, no estás tomando en cuenta la ley de Moisés. Sin embargo, si él decía, apedréenla, le iban a decir, pero estás tomándote una autoridad que no te pertenece, eso le pertenece a los romanos. Así que ellos, me imagino que estaban regocijándose porque sabían que ese día iban a encontrar una causa en contra del maestro. Pero Jesús no les dice nada. Simplemente se baja al suelo y empieza a escribir con su dedo. Ahora, yo no sé tú, pero yo me imagino que estos eruditos religiosos debieran haber entendido que cuando Dios escribe algo con su dedo, es algo fuerte. En Éxodos leemos que la ley de Dios fue escrita con su dedo. Sin embargo, ellos continúan insistiendo, porque Jesús simplemente escribía. Y entonces en su insistencia se acercan a él, exigiéndole que dictara una sentencia. Y Jesús los mira a los ojos. Y al ellos ver los ojos de Jesús y ver el dedo de él y lo que escriben, se dan cuenta. Se dan cuenta que lo que escribía era
los pecados más ocultos que habían en sus corazones. Jesús se levanta y le dice estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe? Dentro de nuestra cultura de la iglesia, tenemos esta posición. Si yo he estado aquí más tiempo, yo sé lo que es mejor para mi iglesia. Dentro de la cultura hispana tenemos esta posición. Si yo soy el más adulto, entonces yo soy el patriarca del hogar y tú tienes que hacer lo que yo digo, no porque sea lo mejor, sino porque yo lo digo y yo soy el adulto. Pero cuando estos líderes religiosos escuchan la palabra de Jesús, desde el más adulto hasta el más jóvenes empiezan a alejarse. Lo cual nos da a entender que los que habían vivido más habían pecado más. Cuando todos se van, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le responde: ninguno, Señor. Y puedo imaginarme esa escena con la mujer en el suelo y Jesús con su mano extendida le dice, mirándole a los ojos: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el único a quien servimos. La única persona en ese lugar que podía declarar una sentencia de muerte, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿por qué es tan difícil dentro de nuestras iglesias cuando una joven, cuando un joven, cuando un adulto viene a nosotros y nos dice: estoy en pecado? ¿Por qué es tan difícil perdonar y tan fácil decirle: vete? ¿Qué clase de familia es una familia amorosa si cuando más nos necesita alguien le damos nuestra espalda? ¿Qué clase de familia está reflejando el amor de Dios si cuando más necesitan de tu ayuda, de tus oraciones, de tus acciones, tú le dices: tú no eres digna, tú no eres digno de adorar a Dios en el mismo lugar donde yo adoro? Y saben, después que toda la multitud ve esta escena, Jesús nuevamente se dobla y se dirige hacia la multitud y le dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará a la luz de la vida. Wow. So Jesús es el único que nos puede dar luz dentro de nuestras tinieblas. Yo quiero concluir con unas palabras sacadas de un discurso del pastor Shadrach Meshach Lockridge, porque estas palabras ejemplifican lo que las historias bíblicas dicen acerca de Jesús. Y al final de su discurso él dice: me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacártelo de tu mente, no lo puedes quitar de tus manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no pudo retenerle. Ese es mi rey. Así que yo te pregunto, ¿estás dispuesto a reflejar a Jesús a través de tu cultura?